Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de Las Redes Se Mueven, les habla Santiago Vázquez y hoy les traemos la segunda parte de la entrevista que realizamos con José Antonio El Tato Noriega. Si no escucharon la primera parte, durante esa edición del podcast hablamos un poco más sobre la carrera del Tato en ámbitos periodísticos y los inicios de su carrera futbolística. Al inicio con Pumas, cómo llega a las fuerzas básicas de Pumas proveniente del América y su paso por Pumas, unas anécdotas por ahí y el paso que tuvo con Monterrey, que hubo ahí varias anécdotas y comentarios interesantes por si no los pudieron escuchar. La verdad vale mucho la pena la entrevista completa, la dividimos en dos partes porque quedó muy larga, pero esperemos que esta segunda parte también sea de su interés si ya pudieron escuchar la primera y si no, no dejen de escuchar el episodio anterior en todas nuestras plataformas y bueno, los dejamos con esta segunda parte. Cuéntanos un poco cómo fue ese cambio, ese no cambio, vamos a corregirlo mejor, de ir posiblemente a Veracruz. Por ahí me topé Veracruz y Atlante, no terminé por entender cómo fue la situación, si fue con uno o con el otro y qué es lo que sucedió. No, estás bien, están los dos involucrados y te explico por qué. Yo jugando para Monterrey y siendo feliz en Monterrey y queriendo quedarme en Monterrey, el técnico en ese momento, Arturo Salá, decidió que yo ya no debía seguir también y entonces pues me tenía que ir. Resulta que Miguel Mejía Barón era técnico del Atlante en ese momento y entonces me invitó a ir al Atlante sabiendo que yo ya no iba a seguir en Rayados. Y a mí me interesaba, yo soy de la Ciudad de México, el Atlante en ese momento jugaba en la Ciudad de México todavía, y entonces se llegó a un acuerdo, la idea era que yo fuera a Atlante, Monterrey estaba de acuerdo en esto, entonces supuestamente estaba todo cerrado. Es una época en donde Monterrey comienza a tener problemas administrativos y financieros, involucrando a su dueño, el ingeniero Lankenau, que para mí fue una gran persona y un gran directivo, más allá de las situaciones políticas y legales que luego vivió. Pero bueno, lo que sucede en ese momento es que el famoso draft que se llevaba a cabo en aquellas épocas de manera mucho más tajante de lo que es ahora, estaba llevándose a cabo y recibí una llamada de Miguel Mejía Barón y me dijo, oye, Tato, algo pasa que pues la negociación que ya teníamos cerrada entre Atlante y Monterrey y que se debía de hacer efectiva aquí en el draft en Cancún, pues Monterrey se echó para atrás. Nos dicen que te van a vender, pero que tienen una mejor oferta. Así es que, pues, nosotros ya no podemos ofrecer más, el negocio estaba cerrado. Y entonces yo le hablé a Monterrey y le digo, oye, ¿qué pasa? Y Monterrey me dice, no, bueno, lo que pasa es que nos llegó una mejor oferta de Veracruz y yo les digo, ah, caray, ¿y Veracruz por qué? Es decir, a mí nadie me ha ofrecido nada de Veracruz, no me han hablado, yo no sé si me quieren o no me quieren, si me van a ofrecer lo que yo busco deportiva y futbolísticamente. En fin, para no hacerte muy larga la historia, no se pudo retomar la cuestión con Atlante y me forzaron, de alguna manera, es decir, me llevaron, me cerraron el embudo de las opciones a irme a Veracruz. Entonces, bueno, yo, joven, 26 años, en ese momento, Santi, acababa de ser nuevamente, tú mencionaste mi llamado a la selección mayor, que fue el primero de mi carrera en el 93. Aquí estamos hablando de 1996 y yo acababa de ser vuelto a llamar a la selección para unos partidos amistosos en Sudamérica. Es decir, estaba en buen momento y entonces yo sabía que no podía dejar pasar el tiempo y que más allá de que lo de Veracruz estaba extraño, pues debía de tomarlo porque si no me iba a perjudicar. Entonces me fui a Veracruz, bueno, me comuniqué con la gente de Veracruz, el dueño en aquel momento era el señor Sada, que en paz descanse, porque falleció en un accidente aéreo, no recuerdo si fue una avioneta o un helicóptero años después, pero bueno, él me dijo que
que iban a cumplir con mis expectativas, que no me preocupara, que iba a haber un equipo competitivo y que económicamente me iban a dar lo que me merecía y demás. Y dije, bueno, pues está bien. Me fui a Veracruz, me gustó incluso Veracruz, el hacer la pretemporada con ellos y experimentar la vida jarocha y demás, pues me gustó. Tanto es así, hay una anécdota muy simpática que por ahí Félix Fernández retoma en uno de sus libros, en uno de sus múltiples libros, que habla de cómo mi esposa hizo la mudanza mientras yo estaba haciendo pretemporada en Veracruz. Ella hizo la mudanza de Monterrey a Veracruz, pero el Veracruz se tardaba y se tardaba y se tardaba en que yo firmara mi contrato. ¿Qué pasó? La historia acaba diciendo que Veracruz me dice, oye, ¿sabes qué? No te vamos a poder pagar lo que tú ganabas en Monterrey. Y yo les digo, oye, a ver, espérame, aquí algo está mal. Yo tenía un arreglo con Atlante que me iba a pagar no solamente lo que ganaba en Monterrey, sino más. Y luego tú me dices que tú me compraste y me vas a satisfacer lo que yo necesitaba y ahora me dices que no. El argumento de ellos fue, lo que pasa es que nosotros pagamos más dinero del que se dice públicamente. Entonces, como yo te lo estoy confesando a ti, Tato, tú vas a tener por ley la posibilidad de cobrar un mayor porcentaje de esa venta porque el jugador tiene derecho a una parte de la transacción. Entonces te estoy haciendo un favor, entonces ahora tú regrésame el favor cobrándome menos. Y yo les dije, no, 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 a ver, las cosas no se hacen así, porque yo me voy a tener que echar un pleito con Monterrey para ver si puedo cobrar esa parte que me corresponde, que además no sé si sea cierta, y además me mintieron porque me dijeron que habían hecho el negocio de otra manera. Esto ya no me gusta. La anécdota simpática es que llegó la mudanza, el camión literal de la mudanza a Veracruz. Yo ya tenía una casa lista para rentar, pero decidí no firmar el contrato hasta que firmara mi contrato con Veracruz para no quedarle mal al dueño de la renta, al de la casa. Bueno, pues dejé mi mudanza, el camión de mi mudanza, Santi, vivió, ya no me acuerdo si una semana o 10 días o 15 días tal vez, estacionado en el Pirata Fuente, que es el nombre del estadio en Veracruz, y de repente mi mujer y yo íbamos y pedíamos a los de la mudanza, a los dueños de la compañía de mudanzas, que nos abrieran para echarle agüita a las plantitas y cosas así que se podían echar a perder. Bueno, la historia que se perjudicó porque no jugué ese torneo, ya no me llamaron a la selección, perdí ritmo de competencia y demás. Esa es la historia. Ay, nos quejamos, ¿no? De cómo el fútbol es, a la fecha, 2020, nos quejamos de las negociaciones turbias. No hace mucho hablamos de la situación que vivió el Monarcas Morelia, hoy Atlético Morelia, y cómo la liga, básicamente ese club de Toby que siempre ha habido, maneja las cosas a su criterio y a su manera. Yo creí que esto era un poco más reciente y me doy cuenta que tiene ya desde el año 96 y a lo mejor más atrás, ¿no? Empezamos a ver estas negociaciones que, como bien mencionas, el draft era básicamente llevar jugadores a ver quién me da más, literalmente, era un quién da más. Y es gracioso porque además se te da este parón de 6 meses que no pudiste llegar ni a Veracruz, ni a Atlante, ni a ningún lado, y después al final acabaste con la idea, o bueno, se te dio la idea de llegar a México, que era tu idea inicial con Atlante, llegaste a Cruz Azul. Es correcto, Sandy, sí, la vida te va llevando. Déjame nada más abro un paréntesis respecto a lo que dices en tu análisis de cómo se hacen las cosas en el fútbol mexicano. Yo quisiera agregar aquí que los futbolistas tenemos mucha culpa, y tienen, porque me tocó ser futbolista y participar en varios movimientos de unión, de fuerza para cambiar algunas cosas, y nunca se tuvo esa fuerza porque no hubo unión. Entonces, el futbolista se ha quejado siempre, pero no ha participado y por eso ha sufrido las consecuencias. Pero bueno, eso es otro tema que como
como hace rato hablábamos, nos llevaría muchos programas de estos. En relación a lo que dices, sí, afortunadamente estando parado esos 6 meses y ejercitándome por mi propia cuenta, me fui a vivir a México porque ahí estaba mi familia. Esa mudanza que estuvo estacionada en Veracruz, la mudé a México, ahí estaba yo viviendo y tuve ofertas afortunadamente y de muy buenos equipos. Te digo, era un buen momento para mí en mi carrera. Yo era seleccionado nacional, llevaba 4 años continuos de mucha regularidad, de buen rendimiento, inclusive haciendo goles con Monterrey. Y entonces, te cuento, hay algo que poca gente sabe. Yo firmé un precontrato con América, que era una posibilidad en ese momento para reaparecer después de esos 6 meses. Lo que pasa es que luego intervino Cruz Azul y la misma historia, ¿no? La oferta de Cruz Azul fue más interesante para Monterrey. Para mí eran ambas buenas opciones porque los dos eran clubes importantes de la Ciudad de México y terminó surgiendo la oportunidad de Cruz Azul y me fui para allá. Mira, esto del América, gracias, porque sí, yo no lo encontré y dudo que mucha gente lo sepa, como bien mencionas. Y pues es esta la idea también de la plática, ¿no? Ir conociendo un poco más este transcurso de tu carrera y cómo se fue dando. En el caso de Cruz Azul, un equipo en el que sí llegaste, llevaban muchos años de ser campeón, porque mucha gente se menciona mucho el título del 97, pero antes de ese título del 97, el Cruz Azul tuvo una época dorada en los 70, pero luego estuvo también muchos años sin ganar absolutamente nada hasta ese torneo del 97, pero al final la historia de Cruz Azul y la importancia del equipo seguía teniendo validez y a la fecha la tiene para muchas personas. Y es un equipo importante, como bien mencionas, en la Ciudad de México, considerado de los 4 grandes, que ahí puede entrar otro debate. Para mí no hay 4, hay 2, pero cada quien dirá lo que quiera. Y entonces llegas a Cruz Azul, un equipo que como bien mencionas, termina por convencer a Monterrey, pero tampoco, tu aventura por Cruz Azul tampoco fue tan larga. Duraste un año con 17 partidos. No. 6 meses. Ah, No nada. llegó al año. No llegó. Sí, entonces jugaste el torneo corto, porque literal tienes 17 partidos registrados con Cruz Azul, y es lo que hay, encontré. Entonces, ¿por qué fue por cuestión personal, por cuestión del club? ¿Qué fue lo que terminó por un contrato que sonaba bien para ti como futbolista, como desarrollo de tu carrera, termina por caerse a los 6 meses? Muy, muy interesante pregunta porque tienes razón, ¿no? ¿Por qué tan rápido y abrupto el tema? Tiene que ver con un momento, como bien dices, de crisis absoluta en Cruz Azul, a ese Cruz Azul que yo llego, me puede fallar la memoria, pero estoy casi seguro que era un Cruz Azul. Recuerda que ese torneo que yo estoy parado, esos 6 meses que no juego, es el primer torneo corto de la historia en México. Bueno, se había jugado un torneo corto en el México 86 porque se organizaba el Mundial, pero en la estructura actual, digamos, de torneos cortos permanentes, ese fue el primer torneo corto. Cuando yo estoy sin jugar, Cruz Azul, ese torneo le va muy mal, no califica a la liguilla. Y donde me puedo equivocar, te decía, es en la cantidad de años, pero creo que Cruz Azul en ese momento llevaba 17 años, o a lo mejor son 18 o 20, pero quiero recordar que eran 17 años sin dejar de asistir a una liguilla. Y ese torneo es el primero. ¿Perdón? Y sin título desde el 78, que no ganaron nada hasta el 97. A mucha gente esa parte se le olvida. Claro. Pero entonces imagínate, un equipo importante, como tú dices, de los conocidos como 4 grandes, no ganaba, tenía mucho tiempo sin ganar un título, pero por lo menos calificaba permanentemente. En ese momento, cuando yo llego, acababan de sufrir su peor momento de la historia reciente de Cruz Azul, que era no calificar una liguilla, era algo así como muy drástico, ¿no? Como Cruz Azul fuera de una liguilla. ¿Qué te quiero decir con esto?
que me encontré un equipo emproblemado, en crisis, muy mal ambiente interno, muy mal manejo de grupo, división en el vestidor, mal, 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 mal. Y quienes llegamos en ese momento, pues tampoco fuimos solución, porque, ¿qué te cuento? Que ese segundo torneo corto de la historia de Cruz Azul tampoco se calificó. Entonces sumaron 2 torneos sin calificar a la liguilla y fue, no, esto no puede seguir. Y entonces hubo como una limpieza. Entonces todos los que habíamos llegado y algunos otros, ¡pum!, para afuera. Entonces esa es la respuesta a mi pregunta. Por eso fue corto mi paso por Cruz Azul. Seguramente tendrá que ver que no cumplí las expectativas. Yo venía, te recuerdo, de 6 meses sin jugar. Es muy difícil reinsertarte al ritmo de competencia. Igualmente venía de una etapa muy sólida, muy constante y traté de mantenerme físicamente bien, pero nunca es lo mismo que ejercitarte con tus compañeros. Es un poco lo que están viviendo ahorita los jugadores, ¿no? A pesar de que estuvieron en su casa ejercitándose, no van a estar al mismo nivel del que hubieran estado entrenando de manera normal, ¿no? Con el equipo. Entonces, a lo mejor me costó con Cruz Azul, aunque jugué permanentemente, jugué muchos minutos, creo que lo hice bien, pero no cumplí las expectativas y me tuve que ir como otros compañeros y por eso la salida. Que al final para tu carrera y para muchos, esa salida te acabó incluso conviniendo porque llegaste a Santos, un equipo que fue para, en lo que uno investiga, que muchos que ya lo hablábamos, ¿no? Que para muchos esa es tu mejor etapa, ¿no? En Santos, en esos 2 años que estuviste en Torreón, pero como bien lo hablamos hace un poco, tu madurez deportiva llega en ese momento, pero tu nivel también en Monterrey había sido muy bueno, pero llegaste a un equipo de Santos donde no ganas, por ejemplo, un título con Santos, pero es un equipo constante, que tiene buenos resultados en Libertadores, que le ha ido bien desde el desarrollo, desde que crece el equipo, porque el equipo como tal en los 80s es el nacimiento como tal del equipo, porque había el equipo anterior que era Laguna, pero el equipo como tal nace en los 80s, en el 96 traen su primer título en un torneo corto, y luego llegas tú en el 97 para sumarte a una plantilla que venía en proceso de crecimiento y un club prácticamente nuevo o muy nuevo que buscaba hacerse de un lugar en el fútbol mexicano. Así es, ¿me recuerdas el lema que se utilizaba allá en Torreón o en la comarca lagunera, que era poco tiempo, mucha historia? Así hablaban del Santos, porque fue un campeón joven, digamos, poco tiempo después de haberse formado como tal, como Santos Laguna, consiguieron aquel título un año antes de que yo llegara. Y sí, me fue bien, viví grandes experiencias en Torreón. Ahí fui papá por primera vez, ahí nació mi hijo, que es tu amigo. Después jugamos alguna semifinal, la gente muy cariñosa, una gran directiva, una gran experiencia. A lo mejor hay una confusión en relación a los tiempos. Yo tengo dos etapas con Santos. Esta es la primera, luego voy a Morelia, regreso a Santos y vuelvo a Morelia. Es decir, mis últimos años en el fútbol profesional son Santos Morelia, y Sí, pero bien, sí, me va muy bien en Santos y lo disfruto mucho. sí, tu segunda etapa en Santos, como bien mencionas, regresas en el 2002, después de estar 2 años con Monarcas, estás, y luego en 2004 es cuando regresas a Morelia. Entonces podemos hablar de que fue 97 a 2004, que al final es buen tramo de tu carrera. eh, Estuviste en estos 2 equipos donde tus resultados fueron buenos, e incluso hay ahí una polémica que en muchas entrevistas lo has reconocido, para mucha gente fue polémica, y yo insisto, tú siempre has sido muy políticamente correcto, vamos a decirlo así, en aquella situación en 2002 con Javier Aguirre, que al no poder darse la convocatoria a ese mundial, que en ese momento estabas en Monarcas, si no me equivoco, eh, Correcto.
no se da, digamos, ese llamado al Mundial del 2002 y es cuando empiezas esta aventura por el periodismo, ya graduado de comunicación, pero empiezas en esta aventura con grandes próceres del periodismo en México, José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Rafa Puente, una mesa que era de mucha calidad y que de manera un poco paradójica, años después acabaron siendo ustedes mismos parte de lo que hoy es ESPN. Sí, una gran experiencia, Santi, de esas historias, anécdotas, pasajes de la vida que uno puede relacionar con esta frase que también tiene su historieta, pero no la voy a contar ahorita. El que no la conozca, que la busque, que dice mala suerte, buena suerte, ¿no? Mala suerte porque no fui llamado a la selección para formar parte del equipo que disputaría aquella Copa del Mundo en Corea-Japón 2002, pero buena suerte porque me invitan, producto de esto y de la polémica mediática de no haber sido llamado, a ser parte del equipo de comentaristas de TV Azteca en ese momento, que cubrirían el Mundial. Entonces lo tomé, me invitaron, lo disfruté mucho, porque fue mi primer oportunidad en televisión, sobre todo, porque yo ya hemos hablado de que yo ya tenía algunas experiencias en los medios de comunicación, sobre todo en medios escritos o en la radio, pero no en tele. Y aquí sí fue en tele, con un equipo de gente capaz, de buenas personas, de gente que con el paso del tiempo se convirtieron en mis amigos. Algunos ya eran mis amigos, por ejemplo, Luis García estaba ahí. Luis había sido mi compañero en Pumas, entonces Luis ya comenzaba con TV Azteca. Roberto Gómez Junco, que yo lo conocía cuando él era profesional, fue a dar una plática al equipo en donde él jugaba de chiquito en un club social en México, el Club Asturiano, y yo jugaba para el equipo que él jugaba de chiquito, entonces ya había tenido la oportunidad de conocerlo y luego se vuelve mi compañero. En fin, una gran experiencia. Estaba César Luis Menotti, que había sido mi entrenador cuando vino a dirigir a México y yo era parte de las selecciones menores. Entonces, una gran vivencia que me permitió ver el fútbol desde otro panorama y bueno, de todos modos, de ahí regresé a seguir jugando, ¿no? Sí, claro, digo, en ese Inter del 2002, para la gente que no lo sepa, tuviste la posibilidad de asistir a una Copa Oro ese mismo año, 6 meses antes del Mundial, y tuviste un partido incluso como capitán de la selección mayor contra Guatemala, y que tiempo después, algo que todo mundo esperaba, que como bien lo mencionaron en una entrevista que ya vi que hicieron hace unos cuantos meses, tu caso fue muy similar a lo que se vivió con Pizarro hace el Mundial pasado y lo que se llegó a vivir con Jonathan Dos Santos en el caso de Aguirre, que Aguirre ya era el mismo técnico, solo que 8 años después. Sí, Santi. Rápidamente te cuento, porque pues como bien lo dices, tú eras muy chico. Vivía un buen momento, me llamaron a los partidos de la Copa de Oro. Yo pasaba por un momento de madurez en mi carrera, yo ya tenía 32 años de edad, habíamos jugado una Libertadores con Morelia, me había ido muy bien, había sido subcampeón de goleo, habíamos jugado 2 finales de liga con Morelia, otra de CONCACAF, es decir, estaba en un momento cumbre de mi carrera, por lo mismo de la madurez, de entender mejor el juego, de sentirme cómodo, seguro de mí mismo. Y entonces, pues yo creo que tenía la posibilidad de haber ido al Mundial, pero el técnico decidió otra cosa, a final de cuentas no me llamó y tuve la fortuna de que muchos de los medios de comunicación coincidieran en que fue injusto, que creían que yo debería de haber ido. Y entonces hubo mucha manifestación mediática, incluso mantas, me recuerdo, en el Estadio Morelos, ahí en Morelia, apoyando, ¿no? O apoyándome a mí o criticando la decisión de no llevarme. Y de ahí la decisión de TV Azteca de dar un golpe mediático e invitarme, ¿no? Entonces así fue la cosa y bueno, yo lo tomo como que no
no tuve la oportunidad de vivir un mundial, me hubiera encantado, por supuesto, sé que lo merecía, sí, pero no guardo ningún rencor porque lo he dicho siempre, son decisiones profesionales de una persona que tiene que tomarlas y que hay que respetarlas, y, aunque no estés de acuerdo, ese es mi caso, y que por otro lado me abrieron una puerta que fue esta que ya mencionamos, ¿no? De vivir una experiencia como comunicador. Así es que son de las cosas que en la vida vives y aprendes. Y que al final te dio de esa experiencia, que al final fue un mes, un poco más, de cubrir ese mundial, para poder darte cuenta que después de haber estudiado tu carrera y que era algo que al final tenías pensado en algún momento de tu carrera ejercerlo, y que te dio ese paso por lo que ya todo el mundo conoce de esa gran carrera que tuviste por ESPN. Entonces también, de cierta manera, ese paso por TV Azteca de esa cobertura te ayuda para lo que se venía después, años después en tu carrera. Tengo una duda que me surge porque hemos hablado de las etapas, digamos, de tu carrera donde fuiste muy relevante y donde se esperaba y tus actuaciones lo demostraban, con Santos, con Morelia y con Rayados en un inicio de tu carrera, pero esto nunca lo hemos hablado. ¿Hubo algún momento de tu carrera donde hubieras recibido alguna oferta de algún club europeo o de algún club en el extranjero, no necesariamente Europa? No, no europeo. Sí hubo la posibilidad, hubo algunas pláticas de venir a la MLS, pero esto fue en aquella etapa en donde yo me quedé parado, eh, y la MLS inicia en ese momento, en 1996. Entonces, mi decisión entre Cruz Azul y MLS, pues era muy clara, ¿no? No fue difícil decidirme porque era ir a un grande en México a ir a una liga que recién comenzaba. Entonces, no lo dudé en ningún momento. Y no, Europa nunca estuvo cerca, no era una costumbre tan clara como la es hoy. Y también, a decir verdad, a ver, si no había jugado un mundial, si mi carrera tuvo estos altibajos producto de que salí de un club cuando estaba bien y luego me quedé parado y luego salí del otro, es decir, no tuve esa regularidad, pues también no era fácil que se fijaran en mí del extranjero, ¿no? Claramente. Sí, porque no había esas vitrinas, pero al final la capacidad, digo, hubo, como bien lo mencionas, ahora es mucho más normal y mucho más seguido pasa, ¿no? Que hay estos saltos de jugadores mexicanos a Europa, pero que tu carrera en México fue bastante fructífera, levantaste diversos títulos nacionales, internacionales, tuviste participación en Copa Libertadores, que los últimos años, tristemente, México, los equipos mexicanos perdieron ese derecho de participación en Libertadores, que para mí es un gran error de la federación, pero también podemos echarnos otras 2 horas de este mismo tema. Y después llegas a una etapa ya, digamos, final de tu carrera, después de haber logrado campeonato con Monarcas, un campeonato que seguramente es muy recordado por el plantel y por la ciudad. Te lo puedo decir que se tiene muy presente aquel título del 2000, en el invierno del 2000. Sí, 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 sí. Que no se nos olvide, no nos metamos en ellos, pero no quiero omitir que también tuve un año de participación con Tigres. Jugué con los Tigres allá en Monterrey por un año también. Pero bueno, no fue un buen año tampoco en lo colectivo, ni tampoco de demasiada oportunidad como yo hubiera querido. Fue una experiencia nuevamente de mucho aprendizaje, un plantel riquísimo en términos de calidad, pero que no supo sacar provecho de esa calidad, que fue un plantel dividido, fue un plantel que tuvo problemas internos, que terminó por no estar bien dirigido y no logramos objetivos. Pero bueno, eso fue otro momento. Volvemos a lo que comentas de Monarcas Morelia. Sí, fue un momento maravilloso en mi carrera y en mi vida porque me sentí muy arraigado, muy querido, muy valorado.
y creo que retribuí de buena forma también, siendo parte de un gran equipo, de un equipo que es lo contrario de lo que te acabo de decir, por ejemplo, de Tigres, ¿no? Este era un equipo con muchos menos nombres en términos de jugadores reconocidos y de selección nacional y de mucha fama. En Morelia no había tanto de eso, pero sí había grandes jugadores con gran personalidad, con gran profesionalismo, con mucha hambre, bien dirigidos, y todo esto conjuntado también, ganar un título, el único en la historia de la institución, haber perdido otra final, haber jugado una gran Libertadores, es una gran época de un enorme cariño, sin duda. Voy a retomar un poco, porque claro que tenía presente esa etapa con Tigres, pero como se fue dando la conversación de manera un poco diferente, quise tomarlo de Morelia. Pero justo preparando la plática, yo digo, actualmente conocemos la rivalidad que existe, ¿no?, entre Tigres y Rayados. Y tú, habiendo sido un jugador de tanta trayectoria en Rayados, con campeonatos con Rayados, jugador importante, ¿cómo lo ve la afición? Porque al final yo entiendo que como jugador, pues yo llego porque es la oportunidad que tengo y es el club que me quiere en este momento y vamos a aprovechar este año que tengo en Tigres. Pero ¿cómo lo ve la afición de los dos lados? De la afición que dejas, digamos, un poco, que era Monterrey, a la afición que llegas, Tigres, que cómo reciben a un jugador que era histórico del equipo rival. No fue fácil, sí hubo cierta crítica, comentario al respecto. Tampoco fui el primero. Mira, por darte un ejemplo, en ese equipo de Tigres al que yo llego en el plantel ya estaba Luis Hernández, que a la vez había sido mi compañero en Rayados. Entonces, no era tan raro, tampoco son muchos los casos, pero bueno, ya se había dado con anterioridad. Y no somos tan drásticos como en otros países, afortunadamente, digo yo, porque sigue siendo un juego, sigue siendo un deporte, sigue siendo un negocio, sigue siendo una profesión. Entonces, está bien que haya pasión, pero hay que saberla llevar dentro de límites congruentes, ¿no? Entonces, yo soy de los que creo que no pasa nada si jugaste en Chivas y en América, si las circunstancias se dan y eres un profesional y pues no puedes volver a Chivas o al revés, o eres de América y te ofrece Chivas y no puedes volver a América porque ya no te quieren, qué sé yo, ni tienes una puerta abierta profesionalmente, pues ¿por qué no tomarla, no? Así lo veo. Lo que sí te dejo muy claro es que en ningún momento mi cariño, mi pasión, mi agradecimiento, mis vivencias en Monterrey se equipararon en Tigres. En Tigres, desgraciadamente, ya te lo comenté, no tuvimos un buen año, no tuvimos éxito, no logramos objetivos. Entonces mi arraigo fue completamente distinto, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿Rayado Tigre? Y les digo, no, es una pregunta muy fácil, ¿no? Sí, no, esa pregunta no quería preguntarte como tal un equipo u otro, porque era, claro, un equipo duraste 4 años, que insisto, fue el equipo donde más participación tuviste, que la gente llega a pensar que pudo haber sido Santos o Monarcas, y no. Si uno hace las sumas, literalmente, no es tan complicado, las sumas de los partidos que tienes registrados en ambas etapas, sí estás cerca, sobre todo con Santos. Tuviste 120 partidos y con Rayados 137. Tampoco es tanta la diferencia, pero al final es en el equipo que más participaciones tienes. Estamos hablando de un torneo corto más, podemos verlo así en cantidad de partidos. Entonces, la pregunta era un poco obvia en ese sentido, si se te hubiera hecho la pregunta no directa de Tigres o Rayados, y creo que era sencillo responder. Pero ni Tigres ni Rayados, y eso me llama la atención porque al final de tu carrera, para quien no lo sepa, todavía tenías contrato vigente con Monarcas, te retiraste relativamente joven, por 34, 35 años, y se te abre una puerta directamente ya recién retirado como directivo. Y es ese paso que tienes primero con Santos y luego se te da una oportunidad con el mismo Monarcas, que uno esperaría, por lo menos si analizamos, que también Rayados te hubiera dado la oportunidad y no, fue en Morelia y en Torreón. Sí, como bien lo mencionas, Santi,
teniendo contrato vigente con Morelia, recibo esta oferta de ir a formar parte de la directiva de Santos. Entonces yo, como lo dijiste perfectamente, y te vuelvo a felicitar por tu buena preparación para llevar a cabo la entrevista, tenía 34 años y cumplía 35 en ese momento, unos días después de tomar la decisión de retirarme. Me equivoqué, yo la tengo muy clara. Si yo regreso el tiempo, mi decisión sería seguir jugando, porque después de no jugar te das cuenta que lo mejor que puedes hacer es jugar. Es lo más bonito que hay en el mundo, porque te gusta el fútbol, porque te mantiene sano, porque te divierte, es lo mejor que puedes, tienes tiempo libre, en fin, ser futbolista para los que nos gusta el fútbol es lo mejor, ¿no? Pero bueno, es como la anécdota o la experiencia del Mundial. No fui llamado al Mundial, bueno, pues veamos la parte positiva, ¿no? Entonces aquí tomé la decisión, hoy sé que debí no haberla tomado, de retirarme y ser directivo. No estaba preparado, no estaba listo y sobre todo no estaba preparado y listo para proyectos como en los que participé, sobre todo el primero de Santos, porque cuando yo voy a Santos, Santos está en un periodo de transición. De hecho yo como jugador lo había vivido 6 meses antes, cuando yo estaba jugando para Santos, antes de ese último torneo en Morelia y retirarme, había sido comprado por un empresario argentino, Ahumada, Que era dueño de y León, si no me equivoco, también. que era dueño de León también, correcto. Y hubo muchos problemas políticos, financieros, trampas de por medio, y tuvo que recuperar entre Hacienda, la Federación y la cervecería Modelo, dueña del Santos, en aquel entonces, el equipo. Y entonces viene una reestructura en la directiva y es cuando me insertan a mí en esa reestructura, pero éramos todos nuevos en el área, en el puesto. Entonces, por eso yo sé que no debía haberla tomado. Yo estoy seguro que en otras circunstancias pudimos haberlo hecho mejor, pero vuelvo a lo mismo, Santi, aprendí mucho hoy, muchos años después, valoro haberlo vivido, porque el aprendizaje es enorme y hoy me sirve mucho. Y bueno, me dio otra de las perspectivas que comenzamos hablando de ellas en esta entrevista, ¿no? De ya conocer el fútbol desde la perspectiva de futbolista, desde la cancha, ya conocerlo desde el área directiva, por esas dos experiencias con Santos y con Monarcas, y después por la de periodista, ¿no? Entonces me ha enriquecido, digamos. Sí, esas aventuras que tuviste, digamos, de directivo y que después pasas a empezar en el periodismo poco tiempo después. No fue directamente a ESPN, sino en experiencia de radio. Así empezó después de siendo directivo. Pasas con Andrés Cantor como a una radio, a empezar a narración de partidos y tenía la concesión de los partidos de la liga y te abren la puerta que luego sabemos tu capacidad que después te llevó a seguir tu proceso con ESPN. Así es, sí, después de esos 4 años en la experiencia directiva con Santos y Morelia, estuve un tiempo fuera del fútbol, es la única etapa de mi vida en donde desde chiquito dejé de hacer algo directamente relacionado con el fútbol, porque después de ya no ser directivo en Morelia, me quedé a vivir ahí en Morelia, me invitaron a un negocio de un restaurante, le entré y ahí estaba yo en esas, enfocado en ver qué iba a hacer al futuro y tratando de que el restaurante fuera exitoso, de que resultara. Cuando recibí la llamada de esta persona, de Andrés Cantor, a quien le estoy muy agradecido, él, como bien mencionas, tiene y tenía ya desde entonces los derechos de la selección mexicana para radio aquí en Estados Unidos, y me invitó a comentar los partidos. Entonces era una situación muy cómoda porque yo vivía en Morelia, que me gustaba mucho, que tenía que atender el restaurante, y viajaba a donde hubiera participación de la selección en fechas FIFA. Entonces era una dualidad que me gustó y que pudo haberme
digamos, reinsertado en esta dinámica de los medios de comunicación para después, unos meses después, ser invitado por ESPN y ya venirme de lleno a vivir a los Estados Unidos y hacer esa labor por 10 años. Sí, mira que, digo, es interesante ver todo este proceso porque incluso, como ya mencioné, pasaste todo esto en el fútbol, pero además en la comunicación pasaste de prensa escrita, pasaste por todos lados, prensa escrita, radio, televisión. Entonces, has literalmente pasado por todos lados en cuanto a fútbol. ¿Me das una idea entonces? Y perdón que te interrumpa, Santi. Si te dije que ya me voy a preparar para ser árbitro, entonces ahora voy a hacer películas que me faltan dentro de los medios de comunicación. Pues ya fuiste actor, ahí ya fuiste actor, tan lejos no estás. Ya te di pie para eso. No, yo me refería a producir películas. ¿Qué voy a andar actuando? No soy bueno para eso. No, a ver, fuiste actor en algún punto, pero bueno, ahí ya está también esta aventura previa al fútbol, pero este también será para otra ocasión. Bueno, Tato, no, muchísimas gracias. Creo que abarcamos todo, a lo mejor no en un orden cronológico, sino en el mismo proceso de la plática, y creo que es más enriquecedor así porque vamos tomando y retomando puntos distintos, ¿no? Y entendiendo un proceso en donde tú, José Antonio Noriega, hoy en día, pues estás con una carrera bastante completa de cualquier punto de vista que podamos analizar, y hoy, por conocimiento personal, sé que te estás preparando todavía más, ¿no? En cuanto a estudios, y que sigues con la idea de seguir creciendo en cuestiones deportivas. Entonces, no sé qué tienes planeado para un futuro tú, José Antonio Noriega, si sigue tu carrera en el mundo del fútbol de alguna forma u otra. Sin duda, Santi, sin duda. Primero te agradezco tus palabras, te agradezco la invitación, te vuelvo a felicitar por lo bien que lo haces y por lo bien que lo preparas, lo profesional que eres. Y respondiendo tu pregunta, sí, me estoy preparando. Yo creo que eso no debe de terminar nunca, o al menos cuando uno piensa seguir activo, y esa es mi idea. Estoy haciendo un par de estudios relacionados con el fútbol para conocer más, para conocer mejor y estar actualizado. Y por ahí ya me tocará contarles cuando sea un hecho. Tengo alguna invitación para reinsertarme al fútbol profesional, tal vez se dé pronto inclusive, así es que pues ya se los haré saber. Hasta ahorita no puedo decirlo porque no es un hecho todavía consumado, pero estoy en pláticas y muy pronto es probable que vuelva a estar presente dentro del fútbol profesional, ya te lo diré. Muchísimas gracias, Tato. No, pues gracias por el espacio. Ya sabemos que voz más autorizada para todo el análisis que hicimos no hay, porque además, como periodista, hiciste un estupendo trabajo que todos los que oigan este podcast podrán estar de acuerdo conmigo, desde como periodista, como futbolista, y sobre todo eres muy buena persona, bastante accesible con la gente, y eso es muy, muy rescatable de ti como persona, y lo agradezco mucho, y siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me estás dando de hacerte esta entrevista. Al revés, mi querido Santi. ¿Y cómo no voy a ser voz autorizada si hablé de mí mismo? Ya sería el colmo que no supiera, ¿no? Lo demás, quién sabe. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Tato. Bueno, pues este fue un episodio más del podcast de Las Redes Se Mueven. Si este es el primer episodio que escuchan, los esperamos, los invitamos para que escuchen los siguientes episodios. Y bueno, esperemos que más adelante poder tener un poco más de información sobre el futuro del Tato Noriega. Como ya escucharon, hay para más en cuanto al fútbol se refiere, y esperemos poder informarles cuando esto sea un hecho, ¿no? Y como bien lo mencionaste, cuando sea oficial. Muchísimas gracias, Tato, y gracias por un episodio más. Les habló Santiago Vázquez. Mucho gusto de estar con ustedes una vez más, y los esperamos para los siguientes episodios.